Hola chicos, hola chicas, vamos a hacer un resumen súper rápido del origen de las ecuaciones de las rectas en 3D, ¿listo? Para eso les voy a presentar al héroe de nuestro episodio de hoy, se llama el pirata ciego. Entonces el pirata ciego perdió un ojo en una pelea en el mar, tratando de saquear un barco del rey, y perdió el otro ojo por amor, en un duelo. Entonces el pirata ciego tiene ese problemita y es que no puede ver, pero el pirata ciego tiene suerte y es que en una de sus aventuras obtuvo esta flecha mágica, esta lanza mágica que siempre apunta en la dirección en la que él debe ir. Es una flecha encantada, ¿listo? Entonces, bueno, esto que ven aquí pues es una recta en 3D, ¿cierto? Justamente lo que queremos hablar, y el punto es ¿cómo hacer para describir esta recta, digamos, matemáticamente? ¿Cuáles son las propiedades esenciales que nosotros tenemos que asociar con las rectas para entender después el origen de sus ecuaciones y poderlas utilizar? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Resulta que el pirata ciego está perdido en medio de la bruma y necesita encontrar esta recta, esta cuerdita, este palito, porque tiene que seguir ese camino para poder llegar finalmente a su destino, para llegar al oráculo en donde va a poder resolver su destino y quién sabe pronto recuperar la vista, quién sabe recuperar el amor de ella. Pero bien, el inconveniente, listo, entonces objetivo, encontrar esta recta y seguirla para llegar al oráculo. Inconveniente, el pirata es ciego y además hay una neblina muy densa, ni siquiera puede pedirle ayuda a nadie, ni siquiera que le muestre dónde está, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaría hacer este pirata para poder resolver su problema? Lo primero que tiene que hacer de alguna manera es lograr encontrar algún punto de esta recta, ¿cierto? Un punto cualquiera que lograra encontrar, que pudiera descubrir, por ejemplo, este punto y agarrarse a él, o este, agarrar un punto de esa recta. Si lo logra, vamos bien. Ya va a estar en pie sobre el camino que necesita recorrer. Y el segundo problema que tiene que resolver es saber en qué dirección tiene que caminar, porque si el pirata ciego da un paso para acá, y si da un paso para acá, y si da un paso para allá, se va a estar alejando, ¿cierto? Necesita saber en qué dirección tiene que recorrer, pero ese problema solo resuelve su brújula mágica, ¿listo? Entonces primero digamos que por un golpe de suerte o lo que sea, el pirata ciego logró encontrar un punto de esa recta y se subió. Primer problema resuelto, tener un punto en la recta. Segundo problema, saber hacia dónde ir, y ahí entra la brújula mágica, ¿cierto? La brújula mágica era un programa maravilloso que yo veía cuando era niño. Y creo que muchas de esas cosas las heredé para mis clases hasta hoy. La brújula mágica le apunta hacia donde tiene que ir y ahí ya están los dos problemas resueltos. Porque aunque el pirata no puede ver, si ya está sobre un punto correcto de su recta y sabe hacia dónde ir, pues simplemente tiene que caminar para siempre en esa dirección. Bueno, ojalá no sea para siempre, ¿no? Pero simplemente tiene que seguir esa dirección e ir. ¿Listo? Entonces, para definir una recta en el espacio tridimensional, basta conocer un punto por donde esa recta pasa y basta conocer en qué dirección esa recta va. ¿Vale? Ahora bien, aquí quiero hacer una distinción. Cuando hablamos de direcciones y todo eso, el concepto de vectores claramente está ahí, ¿no? Esto de hecho tiene mucha pinta, eso es un vector, ¿sí o no? Es un vector, una flecha que apunta en una dirección específica. Bueno, cuando hablamos de vectores, también de magnitud. En este caso no nos importa la magnitud del vector, ¿o sí? Si la lanza mágica hubiera sido más cortita, por ejemplo, solo hasta acá. Uy, se le cayó el sombrero ahora al mano. Si la lanza mágica hubiera sido más cortita, no importaría siempre y cuando apuntara en la dirección correcta. Si la lanza mágica hubiera sido larguísima, no importaría siempre y cuando, lo único que nos importa de la lanza es la dirección, ¿vale? Entonces, respecto a esto, lo que nos interesa es un vector director. Diferente cuando hablamos del punto específico. Cuando hablamos del punto específico, en matemáticas también vamos a poder encontrar ese punto a través de un vector, pero ese va a tener que ser un vector de posición, y los vectores de posición siempre vienen medidos desde un origen, un origen de coordenadas, ¿cierto? Un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, si al pirata ciego le dicen, mira, si él sabe dónde está el origen de coordenadas, hacia dónde va la X, la Y y la Z, le dicen, camínese 3 unidades en dirección del eje X,
5 unidades en dirección del eje Y y suba 2 unidades en dirección del eje Z, ¡pum! Y ahí va a encontrar su punto de referencia. Listo, lo encontré, gracias, llegué. Para definir la posición de ese punto de referencia, entonces necesitamos otro punto desde el cual marcar esa posición, que sería el origen, ¿cierto? Entonces aquí también podríamos hablar de un vector desde el origen hasta ese punto de referencia. Ese sería un vector de posición. Los vectores de posición siempre empiezan desde el origen y su cola está en el origen y su punta está pues en el punto que quiero indicar. ¿Listo? Ese vector de posición, entonces del origen hasta ese punto, con ese vector de posición nuestro héroe va a poder encontrar ese punto que necesita para poder arrancar su caminata. Y en segundo lugar necesita un vector director. Y el vector director entonces le marca la ruta hacia donde debe ir, ¿cierto? Pero el vector director no importa realmente su tamaño, solo nos importa su dirección. Esto es importante notarlo. Y segundo, notar que el vector director es un vector movible, no es como los vectores de posición, que siempre arrancan del origen y apuntan a un punto específico. Si yo los quito de ahí, pierden un poco su sentido como vector de posición, porque esa posición tiene que estar referenciada respecto a un origen, ¿sí? En cambio, el vector director es distinto. Cuando uno, por ejemplo, le dicen, oiga, ¿para dónde queda Cúcuta? No, para allá. ¿Listo? Y si yo estoy aquí en mi casa, queda hacia allá. Y si yo estuviera en la UIS y me dijeran hacia dónde queda Cúcuta, yo también tendría que señalar en la misma dirección. Y si estoy en Cañaveral, en Florida, que pues se me dice, ¿para dónde queda Cúcuta? Para allá, ¿cierto? Los vectores de posición son más libres. Lo importante de los vectores de directores, los vectores directores lo que quieren es indicar hacia dónde se debe ir, y entonces ellos son más libres, uno los puede mover siempre y cuando apunten siempre en la misma dirección, están cumpliendo su fin. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esos dos hechos. Y el tercer hecho que quiero mencionar es simplemente que imagínense ya el pirata caminando como paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito. Recorrer todo su camino es equivalente, lo podríamos replantear desde el punto de vista matemático, es equivalente a encontrar todos los puntitos que componen esta recta, ¿cierto? Describir una recta es encontrar una condición matemática o una relación que encierra en sí la descripción de todos los puntitos que pertenecen a esa recta. ¿Listo? Cuando vayamos a buscar la ecuación de una recta, lo que queremos es una ecuación que nos permita encontrar este punto del vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, el vecino, y así todos los infinitos sobre esa recta. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a construir todos los puntos infinitos sobre una recta? Pues hay muchas maneras, pero apelando a lo que ya es a la construcción que hemos hecho, pues una manera sería simplemente llegar a ese punto de referencia primero, tiquiti, 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 llegué acá, y luego a partir de acá decirle al pirata, mira pirata, si avanzas en la dirección del vector director un pasito chiquito, construyes este punto, pero si avanzaras un pasito más grande, construirías este otro, y si avanzaras un poco más, construirías este otro, y si avanzaras todo esto, este otro, y si avanzaras el doble del tamaño de la flecha, pero en la misma dirección, construirías este otro. A partir de ese puedo construir todos los demás puntos, simplemente sumándole una versión más grande o más chiquita del vector director. O sea, construyo muchos vectores que sean proporcionales al vector director, pero unos chiquitos, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y si cualquiera de esos se los sumo a mi posición inicial, voy a estar alcanzando todos los distintos punticos a lo largo de la recta. ¿Y cómo llegué a mi posición inicial? Partimos del origen y seguimos al vector de posición del punto de referencia, que yo estoy marcando aquí pero podría ser cualquier otro, ¿no? La construcción de estas ideas no depende de un punto específico sobre la recta. Cualquier punto que yo quiera usar de referencia sobre la recta nos sirve. El punto es, una vez que lo he escogido, debo conocer el vector de posición desde el origen hasta ese punto para poder llegar a él, y cuando llegue a él, tengo que sumarle un segundo vector en la dirección del vector director, pero que no tiene que ser igual al vector director, puede ser más grande o puede ser más chiquito, pero tiene que ser paralelo a él, o sea que tiene que ser simplemente una versión escalada, decimos, de él, o una versión proporcional a él, donde puede ser por una proporción que sea menor a la unidad, entonces le sumo menos vectores chiquitos, o puede ser una proporción mayor a la unidad, entonces le sumo vectores grandes. Y fíjense que si quiero construir toda la recta, si el pirata después de ir al oráculo necesita volver, también nos sirve sumar versiones negativas del vector director. Entonces sumar el vector director e invertirlo de signo, invertirlo de
de sentido y sumar versiones escaladas. Por ejemplo, 0.1 el vector director, 0.2, 0.5, una vez el vector director, dos veces el vector director, etcétera, nos va a permitir construir también todos los puntos que están hacia el otro lado de la recta. ¿Sale, vale? Vamos a ver eso en el tablero. Bueno, pues entonces vamos a aterrizar lo mismo que conversamos ahorita con nuestro capitán, nuestro pirata ciego, ¿cierto? Pero vamos a aterrizarlo ya entonces a un formalismo matemático en términos de el sistema coordenado de x, y, z, ¿sale, vale? Entonces aquí está nuestra recta que queremos describir, cuya construcción deseamos aterrizar en términos, digamos, algebraicos, ¿sí? Matemáticos. Y bien, como decíamos, necesitamos, ¿qué? Dos elementos, ¿verdad? Un punto. Un punto puede ser cualquier punto de la recta. Aunque encontremos algún punto de la recta, el que sea, ese nos sirve. ¿Listo? Entonces supongamos que vamos a usar ese punto de referencia. Digamos que las coordenadas de ese puntico son x0, y0, z0. ¿Listo? Quiere decir que el vector posición desde el origen hasta ese punto, el vector posición, que lo voy a llamar, a ese punto vamos a llamarlo P0. ¿Listo? P0. Entonces el vector posición sería el que va desde el origen hasta ese punto, entonces será el vector P0. ¿Listo? El vector P0 pues tiene esas tres componentes, ¿va? Para llegar a ese punto hay que caminar cierto número de unidades x0 en el eje x, un número de unidades y0 en el eje y, y después z0 unidades en el eje z y uno llega. ¿Listo? Que x0, y0, z0 y uno llega a ese punto. Y el segundo elemento que necesitamos es un vector director, ¿verdad? El que nos dice hacia dónde hay que caminar. Ese vector director lo voy a representar anclado en el origen, aquí. Tiene que ir marcando esa dirección, ¿cierto? Ese vector director vamos a ponerle la letra V. ¿Listo? Digamos que tiene componentes Vx, Vy y Vz. ¿Listo? Pero recordemos que ese vector director, como lo que importa de él es hacia dónde apunta, es más libre, ¿no? No es indispensable que esté aquí anclado siempre en el origen. Si nosotros lo transportamos, él va a seguir apuntando en la dirección que pretende, así que va a seguir siendo igualmente útil. ¿Listo? Y entonces, a ver dónde está nuestro pirata. Está por aquí. Aquí está nuestro pirata. Si nuestro pirata quiere recorrer todos los puntos sobre esta recta, ¿qué tiene que hacer? Primero que todo tiene que desplazarse del origen hasta el punto de referencia. O sea, primero que todo tiene que cambiar su posición siguiendo el vector P0, desde el origen hasta acá, ¿cierto? Y una vez que llegue hasta acá, tiene que moverse en la dirección del vector director V, pero puede moverse un poquito o puede moverse mucho o puede moverse un montón. Lo importante es que vaya siempre en esta dirección, ¿cierto? Entonces, para llegar a un punto arbitrario de esta recta, por ejemplo este de aquí, digamos que ese punto es de coordenadas x, y y z, y yo quiero saber qué tienen de especial esa x, esa y y esa z de los puntos que están sobre la recta y que los diferencia de los puntos que no están en la recta. ¿Qué tiene de especial? Que yo puedo llegar a ese punto. Si primero voy al punto P0 y luego me voy en esta dirección, puedo llegar a él, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo escribimos en términos matemáticos? Si yo voy a andar primero hasta acá y luego voy a andar todo esto en esta dirección, significa que el vector posición de este puntico, que sería desde el origen hasta él, se puede construir como la suma de este vector rojo más este vector azul, ¿sí o no? Cola, cabeza, entonces la suma de este vector rojo más este vector azul me llevan a ese puntico. Y a cualquier puntico que esté sobre la recta yo puedo llegar de la misma forma, sumando primero el vector rojo y luego sumándole un vector azul que vaya paralelo siempre a nuestro vector director. ¿Listo? ¿Y cómo escribimos eso en forma algebraica? ¿Cómo lo aterrizamos? Y sí, simplemente para llegar, como este es un punto cualquiera, entonces a veces lo denotamos como el punto X grande, ¿listo? O X o le podríamos poner P también. Bueno, realmente que no importa la letra, ¿sí? No importa la letra. El caso es que para llegar a cualquier punto acá, vamos a ponerle P mejor. A ponerle el punto P. Cuando lo identifico en forma de vector, pues simplemente digo que el vector
posición para ir desde el origen hasta ese punto, tendría las coordenadas x, y, z, ¿cierto? Y llegaría hasta él. Entonces ese punto P se puede construir, ese y cualquier otro punto P sobre la recta se puede construir siempre como la suma del vector rojo P0 más una cantidad escalada del vector director o del vector azul, alfa por b. ¿Qué estamos diciendo aquí? Para llegar a cualquier punto de la recta, puedo ir primero hasta mi punto de referencia y luego avanzar en la dirección del vector azul, pero no tiene que ser exactamente el tamaño del vector azul. Puede ser una cantidad múltiplo de él, por ejemplo 2 veces, 3 veces, 4 veces, o 1.5 veces, o 0.5 veces, o 0.1 veces, o incluso alfa podría ser una cantidad negativa. Por ejemplo, si voy primero hasta el punto de referencia con el vector rojo P0 y luego avanzo menos una vez el vector director, quiere decir que en vez de ir para allá, me iría para el otro lado y construiría este punto aquí. Y con todos los alfas negativos estaríamos construyendo los puntos hacia atrás, con los alfas positivos los puntos hacia adelante. Realmente no importa, alfa es un número real que puede tomar los dos signos y todos los valores de menos infinito a infinito, de manera que yo esté sumando todos los posibles vectores de todos los posibles tamaños que apuntan así, y de esa forma puedo recuperar todos y cada uno de todos los puntos que conforman esa recta. ¿Listo? Todos los puntos de esa recta provienen de una ecuación que tiene esta cara. Entonces esta es la llamada ecuación vectorial de la recta. Para llegar a cualquier punto de la recta hay que sumar dos vectores, el vector rojo P0 de referencia más un vector que es un múltiplo simplemente de un vector director. ¿Listo? Hay que conocer estos dos elementos para partir, y aquí ponemos todos los posibles valores de los números reales, me ayudan a construir todos los posibles puntos de la recta. ¿Salió, vale? Diferentes valores de alfa me llevan hasta diferentes puntos, pero todos sobre la misma recta. Esta es la ecuación vectorial. Y esto vamos a escribirlo aquí, ecuación vectorial de las rectas en 3D. Y luego hay otras formas de esta ecuación, que tal vez algunas sean más conocidas, más familiares para ustedes, y que se construyen simplemente de recordar que cuando tengo igualdad entre dos vectores, cuando dos vectores son exactamente iguales, es porque tienen misma amplitud, dirección y sentido. O, visto en términos de componentes, es porque tienen exactamente las mismas componentes. Su componente X debe ser igual en ambos, también la Y y también la Z. Si al menos una de las tres componentes difiere, ya no podemos decir que los dos vectores son iguales. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar aquí esto, porque aquí lo que tenemos es una igualdad de vectores. Un vector negro a la izquierda, que identifica la posición de un punto arbitrario, y la suma de esos dos vectores también es un vector, ¿cierto? Entonces tengo vector izquierda y derecha, y vamos a descomponer esa igualdad vectorial en sus partes, en X, en Y y en Z. Entonces, el punto P es este, que tiene coordenadas X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, la componente X de este es simplemente la coordenada X del puntito que estoy construyendo. La componente Y es esta, y la componente Z, pues simplemente los valores de las coordenadas X, Y y Z del puntico este que estoy tratando de escribir. ¿Listo? Luego, ¿qué coordenada X voy a obtener a la derecha? Pues cuando tengo ese vector y le sumo otro, la coordenada X del resultado es la suma de la coordenada X este más la coordenada X de este. O sea, la coordenada X de esta suma a la derecha será la coordenada X del vector rojo, que es X0, más alfa veces la coordenada X del vector director. O sea, alfa veces Vx más alfa veces Vx. Igualmente aquí la coordenada Y es Y0 más alfa veces por Vy, ¿cierto? Y0 más alfa veces Vy. Y para Z pues es Z0 más alfa veces Vz, ¿cierto? Z0 más alfa veces por Vz. Y ese conjunto de tres ecuaciones se llaman las ecuaciones paramétricas. Se llaman las ecuaciones paramétricas de las rectas. ¿Por qué las ecuaciones paramétricas? Es un conjunto de tres ecuaciones para escribir una sola recta. ¿Por qué? Porque cada punto sobre esa recta tiene coordenadas X, Y y Z. ¿Listo? ¿Y por qué son paramétricas? Porque todo está gobernado por un parámetro alfa. Si yo le doy un valor a alfa, por ejemplo alfa igual a 2, ya sabemos qué significa. Alfa igual a 2 significa que voy a sumar dos veces el vector director, te voy a construir este puntito. Con alfa igual a 2, aquí, aquí, aquí,
Me sale un valor de x, de y y de z que correspondería a este puntito, que es sumar 2 veces el vector director. Con alfa igual a 1, entonces significaría que sumo una sola vez el vector director, llegaría a este puntito. Reemplazo allá con alfa igual a 1, todos los otros números son conocidos, entonces resuelvo la operación, me da un número para x, y y z que representarían este puntito. Y así, cada valor de alfa que yo asigne tiene que ser el mismo en las tres, me está produciendo cada uno de los puntos en la recta. O sea, cada punto de la recta está dado por un cierto valor del parámetro alfa, que es lo que más o menos ya habíamos dicho en otras palabras, ¿verdad? Estas son las ecuaciones paramétricas, entonces, vamos a escribirlo acá, ecuaciones paramétricas. Y queda una tercera cara de esta moneda y es las llamadas ecuaciones simétricas de las rectas. Se les deben sonar. Las ecuaciones simétricas salen simplemente de, teniendo en cuenta que este es el mismo alfa en las tres, despejar alfa en las tres ecuaciones. Si yo despejo alfa en la primera y despejo alfa en la segunda, como es el mismo alfa, entonces las expresiones que tengo deben ser iguales entre ellas. ¿Listo? ¿Qué aparece o qué ocurre si despejamos alfa en la primera? A ver, este bx pasa a restar, primero este x0 pasaría a restar, que haría x menos x0 igual a alfa por bx, y entonces el bx vendría a dividir, ¿cierto? O sea, despejando en la primera nos queda que alfa sería igual a x menos x0, x menos x0 dividido en bx. Dividido en bx. Y si despejamos alfa en la segunda, entonces nos queda y menos y0 y dividido en by. Y si despejamos alfa en la tercera, nos queda z menos z0 y eso dividido en bz. ¿Listo? Y ahí obtenemos una especie de una ecuación triple. Vamos a ver, voy a escribirla toda aquí de un solo golpe. Aquí nos queda sobre by, aquí nos queda sobre bz. ¿Listo? Nos queda esa ecuación triple. Miren que los tres términos tienen igual cara muy parecidas. X menos x0, y menos y0, z menos z0. Y si estas son las x, pues va dividido entre bx. Si estas son las y, entre by y las z entre bz. ¿Listo? Estas se llaman las ecuaciones simétricas de la recta, ¿vale? Ecuaciones simétricas. Vamos a escribirlo acá. Cualquiera de estas tres descripciones es completamente equivalente a las otras dos. La recta puede ser igualmente descrita de esta manera, de esta o de esta. Y en el fondo está encerrada la misma información, ¿vale? Este es el origen de esas diferentes ecuaciones, de esas diferentes expresiones para describir las rectas. Mi modo personal de verlo es que siempre es más fácil partir de acá. ¿Por qué? Porque sale toda la lógica de que llego a un punto y luego me voy paralelo a un vector director caminando en esa cierta dirección, ¿cierto? Me voy paralelo y puedo caminar un poquito o mucho o más o más o más o más. Eso simplemente lo controla el parámetro alfa. Y entendiendo el origen de esta, pues es más fácil ver de dónde vienen las demás, ¿va? Una última cosita a tener en cuenta es que hay unos casos especiales. Por ejemplo, cuando nuestra recta, ¿qué pasa si nuestra recta está como horizontal? Es una recta que no se eleva ni tampoco baja, sino se mantiene a altura constante de forma horizontal. Cuando se mantiene con altura constante de forma horizontal, entonces en el vector director la componente bz sería 0, porque el vector director no tendría componente de z, solamente en x y en y. Entonces sería como oblicuo así tal vez, pero como no sube ni baja, bz sería 0, ¿cierto? Si bz es 0, yo no puedo llegar a hacer esta división. Entonces, si alguna de estas componentes es 0, cuando yo vaya a construir las ecuaciones simétricas, me va a ocurrir que este término no aparece en las ecuaciones simétricas. ¿Por qué no? Porque si bz es 0, pasemos aquí a las paramétricas. Si bz es 0, este pedacito de acá simplemente no existe. Si bz es 0, nos queda que hay una expresión para x, otra para y, pero que z es igual a una constante z0. Claro, porque z se quedaría constante, ni sube ni baja, sería una misma altura todo el tiempo, ¿verdad? Tiene sentido, pero si estoy acá, recuerden que las simétricas se construyeron despejando alfa, y si aquí desapareció el término de alfa, obviamente no lo puedo despejar. En ese caso, si yo voy a escribir la recta con las ecuaciones paramétricas, me quedaría algo así. Y si voy a las ecuaciones simétricas, este término no aparecería
pero no puedo dejar simplemente escrito esto. X menos X0 sobre Bx igual a Y menos Y0 sobre By. No, tengo que decir algo sobre Z, porque si la recta es 3D y una persona ve una descripción solo con X y Y, se va a imaginar que estamos todavía en el plano 2-dimensional y no va a enterarse que hay una relación también con Z. ¿Cuál es la relación con Z? Pues que Z es igual a una cierta altura constante. Tendríamos que escribir esa ecuación junto a las otras dos. No igual a ellas, obviamente, pero junto a ellas para complementar esta descripción. Esta parte solo me dice, si yo viera desde arriba, ¿qué dirección parece tener la recta? Si yo la miro en una proyección donde solo hay eje X y eje Y. Pero necesito saber a qué altura está esa recta. Porque esa recta podría estar a esta altura. Por ejemplo, Z igual a, no sé, 1,30 m. O podría estar a esta altura, Z igual a 1 metro. O podría estar a esta altura, Z igual a 2 metros. Y vistas desde encima, todas se verían igual, con la misma X y la misma Y. Así que esta parte no es suficiente. Esta parte no me estaría diciendo cómo la veo yo proyectada al plano XY, pero no me dice a qué altura Z constante se está moviendo. ¿Listo? Y aunque haría otro caso especial, y es cuando la recta vaya no solamente como paralela a uno de los planos principales, sino ya paralela a uno de los ejes principales. Por ejemplo, si fuera una recta vertical. Una recta vertical que solo sube, o baja, como se quiera ver. En ese caso, el vector director no tendría componente ni X ni Y, porque no se mueve ni en el eje X ni en el eje Y, solamente en el eje Z, ¿cierto? Entonces estos dos serían 0 y 0. Cuando yo viniese a las ecuaciones paramétricas, en el eje X y Y, Bx y By son 0, esa parte se anularía. Eso me estaría diciendo que tengo una recta que, a medida que yo me muevo por los punticos de ella, la coordenada X se mantiene constante y la Y también. Claro, si solamente estoy bajando, no estoy avanzando ni en X ni en Y, entonces la X se debe mantener constante. Si yo miro esta recta desde arriba, lo que veo es un puntito. Todos los puntitos están en el mismo punto sobre el eje X y en la misma posición sobre el eje Y. Eso no cambia. Para todos ellos es la misma X y la misma Y. Por eso es que aquí la recta quedaría escrita X igual a una constante, Y igual a una constante, y en cambio Z sí no sería constante, porque Z sí podría tomar muchos valores, ¿cierto? Si voy a transportar eso a ecuaciones simétricas ya no tendría mucho sentido, porque en las dos primeras no puedo despejar alfa, solamente en la última. Entonces despejaría alfa, pero no tendría que más igualarla, ¿verdad? Entonces ahí sería preferible quedarnos nada más con una descripción de este estilo. X igual a una constante, Y igual a una constante. Y Z, al final Z puede tomar todos los valores infinitos, ¿no? Porque si es una recta infinita hacia arriba y hacia abajo, si yo juego con el parámetro alfa, aquí simplemente Z va a tomar todos los valores posibles. ¿Ya que vale? Bueno, ahora, ¿qué onda en el caso de los planos? ¿Qué hay con los planos? Si yo quiero escribir, por ejemplo, este plano, o mejor dicho, para describir un plano, para definir un plano, ¿cuántos elementos se necesitan? Esa pregunta ha tenido varias respuestas. Una respuesta es, por ejemplo, 3 elementos, que podrían ser 3 puntos, ¿sí o no? Con 3 puntos, yo defino un triángulo y teniendo ese triángulo ya hay un plano que está bien definido ahí, que no va a ser confundido con ningún otro plano, ¿verdad? Otra posible respuesta involucra vectores. Así como antes teníamos una recta y había un vector director que nos ayudó a construir todos los puntos sobre esa recta, aquí vamos a utilizar una idea parecida, pero tenemos que aplicar una variante, ¿vale? Supongamos que queremos construir este plano, encontrar una descripción para este plano. Una cosa muy útil, como ya vimos, y aquí vamos a reciclar esa idea, es conocer un punto que esté en él. Que me dice, mire, el plano tiene que pasar por este punto. Ah, bueno, entonces ya, por ejemplo, este podría ser. Pero no es suficiente con un punto, ¿no? Porque hay muchísimos planos que pasan por ese punto. Podríamos pensar, bueno, ¿será que otra vez un vector director nos resuelve el problema? Pues si este es el plano que quiero construir y yo doy, por ejemplo, este vector director, eso nada más nos serviría para encontrar algunos de los puntos sobre el plano, pero no nos diría nada sobre todo el resto, ¿cierto? Sobre todos los demás. Porque si yo tengo este punto y un vector director, pues lo que puedo construir es una recta. Pero hay infinitos planos que pasan por esta recta, ¿cierto? Si yo cojo esta recta fija y esta hojita le hiciera girar en torno de este eje, estaría construyendo muchos planos que todos contienen a esta recta. O sea que esta recta no me ayuda a encontrar este plano de forma única, ¿cierto? Y eso es porque
Mientras que una recta es una construcción unidimensional y por lo tanto necesita un solo vector para ser descrita, un plano es algo dos-dimensional. Tal vez tener dos vectores nos podría ayudar. Si yo tuviera dos vectores que pertenecen al plano, ahí sí, ¿verdad? Porque si yo digo, mira, el plano pasa por este punto y contiene estos dos vectores, ahí ya está, ¿no? El plano sería este, que está por acá. Dos vectores o rectas, ¿cierto? O sea que se necesitarían otra vez tres elementos, un punto y dos vectores. Eso nos podría ayudar. Esos dos vectores no tienen que ser obligatoriamente perpendiculares, podrían ser estos dos así también, ¿cierto? Lo que no pueden estar es los dos alineados, porque entonces es una información redundante. Estoy dando otra vez la misma información, me estoy devolviendo de tener dos dimensiones a una sola, y por eso esto no me serviría para construir el plano, pero esto sí, o esto, ¿cierto? Con dos vectores yo ya sé por dónde va el plano. Sin embargo, esa información de esos dos vectores se puede reducir a uno solo, un vector más especial, y es un vector que en lugar de estar contenido sobre el plano, sale de forma perpendicular a él. Si yo digo, mira, el plano tiene que pasar por este punto y es perpendicular a esta recta, ya está, ¿sí o no? Si digo, este es el punto y esta es la recta y el plano tiene que ser perpendicular, hay un solo plano que cumple las dos condiciones, sería un plano como algo así, ¿cierto? Como el plano que está marcando mi mano, es perpendicular a esa recta y además pasa por ese puntico que nos dijeron. Entonces esta va a ser la construcción que más fácilmente nos va a permitir encontrar todas las ecuaciones de un plano y entender cuál es su descripción matemática. Reducir la construcción a una descripción en la cual conozco un punto sobre el plano y sé una dirección que sea perpendicular a él. Con eso basta, ¿vale? Vamos a verlo en el tablero cómo se construyen las ecuaciones de un plano a partir de esa idea. Listo, entonces pongamos que este es nuestro sistema cartesiano de referencia con los ejes X, Y, Z, el espacio tridimensional, y este es un pedacito del plano infinito que queremos describir, ¿listo? Que queremos representar. Entonces, la descripción propuesta, la construcción de la descripción de ese plano pasó por encontrar un punto que pertenezca a él, ¿cierto? Entonces, ese punto lo vamos a describir por un vector P0, que va a ser un vector de posición, que sale desde el origen y va hacia ese puntito, ¿listo? Sean las coordenadas de ese puntito x0, y0, z0, o sea, nuestro punto P0 de referencia es el punto de coordenadas x0, y0, z0. Visto como punto o visto como vector posición es lo mismo porque un vector posición empieza en el origen, ¿listo? Entonces ahí no hay problema con esa definición. Y luego necesitamos un vector que sea perpendicular a ese plano, ¿cierto? Ese vector perpendicular ahora es un vector que marca una dirección, que me dice, mira, en esta dirección el plano tiene que ir perpendicular. Entonces ahora es un vector director, es un vector que lo podemos mover más libremente porque entendemos su significado, pero lo voy a ubicar pues para el dibujo aquí en el mismo puntito de referencia P0, ¿vale? Ese es nuestro vector director, él es perpendicular al plano, voy a representar eso aquí con un angulito de 90 grados, ¿listo? Se llama un vector normal, normal en matemáticas significa perpendicular, ¿cierto? Por eso vamos a llamarlo con la letra N, y el vector N o normal vamos a suponer que tiene coordenadas NX, NY y NZ. Nuevamente no importa la magnitud de este vector, solo importa su dirección. Si él es cortito o largo, pero apunta a la misma dirección, ya me dice bien cuál es la orientación del plano que estoy tratando de describir. ¿Listo? Pero bien, aquí no vamos a poder construir los puntos sobre el plano yendo primero hasta P0 y luego moviéndonos por el vector rojo. Todo lo contrario, necesitamos no movernos en la dirección del vector rojo, ¿cierto? Necesitamos no irnos porque eso es lo que nos saca del plano. Queremos movernos en direcciones perpendiculares a ese vector rojo. Queremos llegar a nuestro punto P0 de referencia y a partir de ahí movernos en direcciones perpendiculares a él nos llevará a construir todos los puntitos que pertenecen al plano. ¿Listo? Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, para construir la ecuación de un elemento, digamos, la ecuación que describe las coordenadas X, Y, Z de todos los puntos que pertenecen a una cierta región, ¿sí? La manera es como mostré en el video de las cónicas, tomar un punto general de esa región que yo quiero describir. Por ejemplo, vamos a tomar un puntito acá
y supongamos que ese puntito tiene coordenadas simplemente X, Y, Z, para que sea genérico, para que sea general, podría ser cualquiera sobre el plano, y ahora tenemos que ir a la definición, a las propiedades de ese conjunto de puntos para ver matemáticamente o algebraicamente cómo podemos representar esas propiedades de ese punto. ¿Y qué es lo que podemos decir? Como mostraba en la hoja. Como mostraba en la hoja, lo que podemos decir es que para llegar a ese punto, primero fuimos hasta x0, y0, z0, que es nuestro punto de referencia. Aquí está el vector normal, y después de llegar al punto de referencia nos fuimos perpendicular a ese vector normal. En cualquiera de estas direcciones perpendiculares y andando cualquier distancia, todo eso nos va a llevar a diferentes puntos sobre el plano. ¿Listo? Entonces lo que podemos estar seguros, garantizar, es que si este punto está sobre el plano y este también, cuando yo los una, este vector fijo, tiene que ser perpendicular al vector rojo. Si no es perpendicular, no estoy en el plano, significa que me salí hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Si es perpendicular es porque sí me estoy moviendo dentro del plano que yo quiero, ¿listo? Y en matemáticas, ¿cómo expresamos la condición de que dos vectores sean perpendiculares? Una manera muy sencilla es a través de producto punto, ¿verdad? Cuando dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre ellos es cero. Es cero. Recordemos que el producto punto de cierta forma es una medida de la proyección de un vector a lo largo de la dirección del otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores así, el producto punto entre ellos me da de cierta forma la medida de qué pasaría si yo proyecto este vector hacia acá. ¿Cuánto mediría esta componente? Pero eso solamente si este vector es unitario. Si no, lo que me da es esa proyección multiplicada por la magnitud de este vector. Pero en fin, de ahí lo que nos importa es que si son perpendiculares y yo lo voy a proyectar sobre este eje, cuando yo lo proyecto sobre ese eje lo que veo es un puntito, o sea la proyección mide 0. Si no son perpendiculares, en cambio, cuando yo lo proyecto, la proyección no es nula, solamente cuando son perpendiculares. Entonces el producto punto de dos vectores perpendiculares siempre es 0 porque la proyección del uno sobre el otro es nula. ¿Listo? Y este vector negro, ¿cómo se construye? Ojo, el vector posición P0 es desde el origen hasta acá. Podríamos pensar en un vector posición de este punto X, Y, Z, pero ese vector posición de ese punto X, Y, Z, que lo podríamos llamar P, así como hicimos antes en el ejercicio de las rectas, ese vector P que tendría componentes X, Y, Z sería desde el origen hasta acá. Pero el vector negro es un vector que ya está contenido en el plano, no está empezando en el origen. Entonces, ¿cómo construyo ese vector desde acá hasta acá? Simplemente la resta de estos dos, ¿verdad? Uno a veces tiene la duda si la resta de P0 menos P o de P menos P0. Yo creo que la manera más fácil de restar es sumar, ¿saben? ¿Por qué? Porque sumar vectores sí es como algo que uno nunca tiene duda, ¿sí o no? Yo sé que si aquí en este dibujo, claramente si yo sumo este vector con este vector negrito, me da este de acá, porque es cabeza, cola, ¿sí o no? Este más este me da este. Ah, bueno, entonces P0 más este vector negro me da P. ¿Listo? P0 más el vector negro igual a P. Ah, o sea que el vector negro, como es P0 más el vector negro, para despejar el vector negro, ese P0 lo tengo que llevar a restar al otro lado. Es como si tuviera, voy a escribirlo por aquí pequeñito, como si tuviera P0 más este vector negro, vamos a llamarlo X mayúscula. No es esta misma X, ¿cierto? Es un vector X porque representa algún punto general sobre el plano. Entonces ahí nos gusta usar la X, pero no confundir con el valor X de esta coordenada. El vector P0 más el vector negro igual al vector P mayúscula. Quiere decir que el vector negrito que he llamado X mayúscula sería entonces el vector P menos el vector P0. ¿Listo? Este vector es P menos P0. Ok, quiere decir que el vector P menos P0, por lo que discutíamos antes, el vector obtenido al hacer la recta de P menos P0, que sería este negrito, es perpendicular al vector normal. ¿Cierto? Si el punto de coordenadas X, Y, Z, o descrito por el vector de posición P, que tiene componentes X, Y, Z, desde el origen hasta acá, si ese punto está en el plano, entonces la resta P menos P0, que sería el vector negro, tiene que ser perpendicular al vector normal, ¿vale? Si no, no está en el plano. Y ya dijimos qué significa o cómo hallamos un criterio de perpendicularidad matemáticos, producto punto. Esto será verdad si y solo si la resta del vector P menos P0 y hacemos producto punto con el vector normal si esto da 0. Si esto da 0 son perpendiculares y ese punto está en el plano. ¿Listo?
Y vamos a llevar esto entonces ahora a componentes. ¿Qué es el vector P? Es el vector posición de este punto cualquiera que es alguno en el plano y tiene coordenadas x, y, z. O sea que aquí tengo el vector de coordenadas x, y, z, ¿cierto? Y le estoy restando el vector de coordenadas x0, y0 y z0, que fue el punto de partida, el punto de referencia sobre el plano, que podría ser cualquier punto sobre el plano. ¿Ok? Ya voy a comentar algo más sobre eso ahorita. Estamos diciendo que si resto esos dos vectores y a ese resultado le hago producto punto con el vector normal, nos tiene que dar igual a 0, ¿verdad? Y esta resta de vectores, ¿cómo es? Pues obviamente componente a componente, ¿no? O sea, aquí lo que está escrito es x menos x0. Esa sería como la componente y de este vector, ¿cierto? Más y menos y0. Sería como la componente j de este vector, más z menos z0. Sería la componente k de este vector. Y eso le estamos haciendo producto punto ¿con quién? Con el vector n, el vector normal n, ¿qué componentes tiene? Nx, ny y nz, ¿cierto? Es como si yo escribiera nx en la dirección y, más ny en la dirección j, más nz en la dirección k. Perdón que me tocó así verticales porque se me acabó el espacio. Pero simplemente este vector tiene componentes nx, ny y nz, ¿cierto? Y producto punto, ¿qué es? Pues multiplicar componente y con componente y, ¿cierto? O sea que este x menos x0 nos queda por nx. Entonces nos queda aquí x menos x0 por nx. Más componente j con j, aquí sería y menos y0 por ny, ¿cierto? Más componente k con k, entonces nos queda más z menos z0 por nz. ¿Y qué hay con toda esa operación? Que tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Todo este tiempo esta operación nos tiene que estar dando igual a 0 si es que el punto está en el plano debido a la condición de perpendicularidad. Y podemos desarrollar esto si queremos un poquito más, ¿sí? Hasta aquí ya tenemos una descripción del plano. Todos los puntos que estén en el plano son los puntos que tengan triple de coordenadas x, y, z que cumplan esto. Que si yo pongo la componente x aquí, le resto x0 del punto de referencia y multiplico por el nx del vector normal, más la coordenada y del punto la meto aquí, la coordenada z del punto la sustituyo aquí y hago toda la operación. Si me da 0, ese punto está en el plano, si no, no. ¿Listo? Pero para ver esto un poquito más simplificado, podríamos desarrollar los paréntesis. Y aquí nos queda... Vamos a dejar de un lado x por nx, x por nx, ¿listo? Más aquí está y con ny, más y por ny, más y aquí está z por nz, z por nz, y eso igual a ¿quién? También tenemos aquí x0 por nx, pero quedó restando, y aquí y0 por ny, restando, y aquí z0 por nz, restando. Pasemos todo eso restando al otro lado. Entonces al otro lado nos quedaría una expresión igualita a esta, pero donde ahora no es x por nx, sino x0 por nx, más y0 por ny, más z0 por nz. ¿Listo? Y esto podríamos verlo en algunos casos, incluso de una forma más compacta, simplemente como x en x, más y por ny, ny, más z por nz igual a una constante. Vamos a poner igual a c. Las ecuaciones de todos los planos son de esta forma: una constante por x más una constante por y más una constante por z igual a una gran constante. Y estas tres constantes en x, en y y en z se podrían interpretar simplemente como las componentes del vector normal al plano. O sea, si yo sé el vector normal al plano, yo puedo montar esta ecuación rapidito. La única cuestión es esta constante c aquí no es arbitraria, la constante c que está al otro lado tiene que ser el producto de las mismas nx, ny y nz, nx, ny y nz, multiplicado por la componente x0, y0 y z0 de un punto que esté en el plano. Y ese punto puede ser cualquiera, de manera que ecuación del plano no hay una sola, hay muchas, porque yo puedo haber utilizado como punto de referencia este, o este, o este, hay muchas posibilidades. Y una vez que tengo el punto de referencia, necesito un vector normal, pero les decía, el tamaño del vector normal no importa.
solamente su dirección. O sea que vectores normales también hay muchos, podría haber tomado uno pequeñito así, o uno más grande, o uno grandote, o incluso uno para el otro lado. Y en todos esos casos, si yo sustituyo aquí, voy a encontrar unos números un poquito distintos, pero esos números tienen una relación que en el fondo es la misma para todos. Es una relación que implica esta condición de perpendicularidad. Es una relación que implica que todas las coordenadas, todos los puntos que tengan triple de coordenadas x, y, z, que yo las meta a una de esas relaciones, tienen que cumplirlas si el punto está en el plano. Y si el punto no está en el plano, no cumple. ¿Listo? Ese es el origen de la ecuación de los planos. La vamos a necesitar todo el curso, así que como que practíquenla, traten de entender este desarrollo, de ser capaces de hacerlo por ustedes mismos, de ustedes mismas, de cero, que ustedes estén frente a una hoja blanca y piensen que tienen que explicarle esto a un compañero, a una compañera, y cómo empezarían y cómo irían haciendo la construcción de las ideas. ¿Listo? Es muy importante interiorizar esto. Recuerden la clave: toda ecuación de plano es constante x más constante y más constante z igual a un número. Y estas constantes que acompañan a la x, la y y la z son las componentes del vector normal o de uno de los posibles vectores normales. ¿Listo? Y lo que está del otro lado, la constante c, ¿qué es? Es esta expresión que miren que es igualita a esta misma. Es igualita a esta misma, pero ahora tomando ya no x, y, z en general de cualquier punto, sino tomando un x0, y0 y z0 específicos que sean de un puntito sobre el plano que yo quiero usar como referencia. ¿Está ok?